Sabemos que la historia de Jonás no solo sirve como un relato histórico, sino también como una poderosa lección moral sobre la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios, la misericordia divina y la posibilidad del arrepentimiento y el perdón. Esta historia también tiene una interpretación cabalística profunda, sabiendo que también puede ser interpretada alegóricamente o simbólicamente, buscando significados más profundos sobre el viaje espiritual del alma humana y su relación con Dios. El día de hoy les enseñaré lo profundo que tiene esta historia en cuanto al viaje de nuestra alma. Shalom, bienvenidos. Antes que nada les desearé el bien a cada uno de ustedes. ¿Quién es Jonás? Pues Jonás es un profeta hebreo enviado por Dios a predicar a la ciudad de Nínive. ¿Qué ocurría en la ciudad de Nínive? Pues en la ciudad de Nínive había corrupción, había maldad y pecado. ¿Jonás obedeció o desobedeció? Sí, prácticamente Jonás desobedeció la orden de Akadosh Baruj Hu y decidió huir en dirección opuesta al mandato divino. ¿A dónde se fue Jonás? Pues Jonás decidió irse al destino a Tarsis. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia? Pues durante el viaje de Jonás hay una tormenta violenta que azota al barco, y los marineros, temerosos, buscaban la causa acerca de la tormenta, hasta que Jonás les confiesa que es responsable y les aconseja que lo arrojen al mar para calmar la ira de Akadosh Baruj Hu. Y obviamente los marineros lo arrojaron al agua. ¿Qué le ocurrió a Jonás? Pues Dios envía un gran pez para tragarse a Jonás, donde permaneció en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Durante su encierro, Jonás ora fervientemente a Kadosh Baruj Hu, arrepintiéndose de su desobediencia y prometiéndole obedecer su mandato. ¿Qué podemos ver en esta historia tan simple? En la tradición cabalística, la historia de Jonás se interpreta simbólicamente, y les digo simbólicamente, como un viaje espiritual y una lección sobre la misericordia divina y la responsabilidad humana. Jonás es la representación del alma humana que busca escapar de su deber espiritual. Al ser enviado por Dios a predicar en Nínive, Jonás intenta huir y tomar un barco en dirección opuesta. Sin embargo, por una gran tormenta, es arrojado al mar, donde es tragado por un gran pez. Por ejemplo, esta experiencia de ser arrojado al mar y tragado por un pez es el símbolo del proceso de purificación del alma a través de pruebas y tribulaciones. Cuando Jonás se encuentra dentro del pez, Jonás reflexiona sobre su situación y su arrepentimiento de su intento de huir de su misión divina. Esto simboliza el proceso de introspección y arrepentimiento necesario para el retorno al camino correcto, no olvidando que la voluntad y la decisión de Jonás de huir de la voluntad de Dios podría interpretarse como la resistencia al ego humano a sostenerse a la voluntad divina. Pero por el arrepentimiento de Jonás y su eventual obediencia al mensaje de Dios, podría ser visto como ejemplos del camino de Teshuvah, que significa arrepentimiento y retorno a Dios, que se promueven en la Cábala. Y esto equivale a un proceso de redención ante la voluntad divina y el proceso del arrepentimiento para cambiar el destino espiritual de una persona. Y obviamente que después de 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Jonás es liberado ileso en la orilla del mar.
Por supuesto que la liberación de Jonás del vientre del pez representa lo que es la misericordia de Dios y la oportunidad de redención para aquellos que se arrepienten de sus acciones. Sabiendo que a través de esta experiencia Jonás aprende la importancia de aceptar la voluntad divina y cumplir con su deber espiritual. La historia de Jonás en la Cábala enseña las lecciones sobre la importancia de la obediencia a Dios, la responsabilidad personal y la capacidad de arrepentimiento y cambio. Hay varias historias que comparten similitudes temáticas con la historia de Jonás. Una de ellas es el diluvio y Noé. Esta historia se basa donde Dios decide destruir a la humanidad debido a su maldad, y Noé, sin embargo, encuentra gracia ante Dios y recibe instrucciones para construir un arca y salvar a la familia y a todas las especies de animales. Esta historia muestra cómo la obediencia a Dios puede conducirnos a la salvación. La segunda historia es la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Moisés es llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, después de diversas señales y maravillas, como las plagas de Egipto y la apertura del Mar Rojo. El pueblo finalmente es liberado. Esta historia resalta la importancia de obedecer los mandamientos divinos y la promesa de la salvación para aquellos que siguen a Dios. Nuestra tercera historia es la historia de Daniel en el foso de los leones. En el libro de Daniel encontramos cómo Daniel, debido a su fe y a su negativa a adorar a otros dioses, es arrojado al foso de los leones. Sin embargo, Dios lo protege milagrosamente y lo libera de los leones. Esta historia muestra cómo la fidelidad a Dios puede conducir a su protección y salvación, incluso en situaciones aparentemente desesperadas. Comprendiendo que todas estas historias, al igual que la de Jonás, destacan la importancia de la obediencia a Dios, el arrepentimiento y la confianza en su providencia, así como la manifestación de su misericordia y poder en diversas circunstancias. Por otra parte, es muy importante no desviarnos en el objetivo de nuestra alma, ya que Akadosh Baruj Hu va a actuar como actuó con Jonás, hasta que el ser humano se dé cuenta que la única fuente de bendición es encontrarnos con Akadosh Baruj Hu y descubrir el escondite donde se encuentra oculto. Por otra parte, si somos fieles a Él, siempre encontraremos milagrosamente milagros en nuestra vida, que nos irán conduciendo a su escondite, y algún día le pillaremos. Si juntamos las últimas 3 estrofas de estas historias, nos muestra esto. Esta historia muestra cómo la obediencia a Dios puede conducir a la salvación. Esta historia resalta la importancia de obedecer los mandatos divinos y la promesa de salvación para aquellos que siguen a Dios. Y por último, esta historia muestra cómo la fidelidad a Dios puede conducir a su protección y salvación incluso en situaciones aparentemente desesperadas. Y como les digo, esto destaca lo que es la obediencia, el arrepentimiento y la confianza.